Hola muchachos, mi nombre es Cindy y hoy les voy a hablar un poquito de lo que sería la digestión y la absorción de nutrientes. Entonces vamos a comenzar hablando un poquito del recuento anatómico para acordarnos de lo que serían las bases anatómicas de la digestión y la absorción, donde simplemente se tienen que acordar que el tubo digestivo, como es un tubo, necesita de alguna forma aumentar la superficie de absorción y lo hacen mediante aumentar la superficie de contacto con los alimentos como tal. Entonces, la estrategia que utiliza el sistema sería, uno, las válvulas coniventes, que son esas proyecciones de mucosa que van a aparecer en la mucosa, como su nombre lo dice, y que van a aumentar la superficie de absorción aproximadamente 3 veces. Luego están las vellosidades intestinales, que son cada una de las prolongaciones digitiformes que van a aumentar la superficie de absorción entre 10 a 12 veces. Y luego están las microvellosidades, que son las prolongaciones que tiene cada célula epitelial y que constituye el llamado borde en cepillo, que va a tener la capacidad de aumentar la superficie de absorción entre 20 a 30 veces. Luego esta imagen es un poquito para recordarles que siempre va a haber un gradiente de diferenciación celular, donde la célula madre indiferenciada se encuentra en el área de proliferación celular en el fondo de la cripta de Liverpool. Esa célula madre indiferenciada va a comenzar a migrar por el eje longitudinal y se va a ir diferenciando, de forma tal que predominan los procesos de secreción en el fondo de la cripta y predominan los procesos de digestión y absorción en la vellosidad como tal. Por eso el gradiente de diferenciación. En cuanto a la organización funcional del epitelio, como es un epitelio, está constituido por células epiteliales que van a estar unidos por uniones estrechas. Esas uniones estrechas van a permitir, primero, que actúe como una barrera muy eficaz ante el paso de moléculas. Y dos, van a permitir dividir a la célula en un polo apical, que es este que está acá, que es donde está el denominado borde en cepillo, y una membrana basolateral, que sería basal y lateral, que van a tener distintas funciones que lo vamos a ir viendo a lo largo de la prepa como tal. Otra cosa que tienen que recordar es que la forma de absorber los nutrientes puede ser por dos vías. Puede ser por vía transcelular, que es a través de la célula como tal y que necesita, juro, de transportadores o canales que permitan el paso de las moléculas. Y una forma paracelular, que es lo que se da entre dos células como tal a través de las uniones estrechas. También tienen que mantener en cuenta que la bomba de potasio, como en la mayoría de las células del organismo, va a tener una distribución asimétrica. ¿Por qué? Porque ella solo se va a ubicar en la membrana vasolateral. Acuérdense que la bomba de potasio es la encargada de generar el gradiente de sodio y que básicamente todos los movimientos a nivel del intestino van a depender y van a ser secundarios al movimiento de sodio. Entonces vamos a comenzar ya con lo que sería la digestión y la absorción de los carbohidratos. Y quiero que se acuerden y que tengan siempre en mente que toda la digestión de todos los alimentos va a ser por partes, ¿ok? Entonces, en el caso de los carbohidratos vamos a tener cuatro fases. La primera fase es la fase que se da en la cavidad bucal por acción de la amilasa salival, ¿ok? Esa amilasa salival, al ser una amilasa, va a ser una digestión parcial de los carbohidratos. Luego se pasa a la fase 2, que es la amilasa salival en la luz gástrica, que es la misma amilasa salival, pero ahora en el estómago, ¿ok? ¿Por qué ocurre esto? Porque en el pH que se encuentra en el estómago todavía la amilasa salival funciona y esta digestión también es parcial. Luego está la fase 3, que es la amilasa pancreática, que se da en la luz intestinal. También, como es una amilasa, es una digestión parcial. Y por último, que es lo importante, es que una vez que llega a la enzima del borde en cepillo, es que se da la digestión completa, porque se van a formar monosacáridos, que son las formas absorbibles de los carbohidratos. Entonces aquí les pongo la nota en pequeño que la digestión de las amilasas siempre va a ser parcial. ¿Por qué es parcial? Porque las amilasas no van a tener la capacidad de hidrolizar los enlaces alfa 1,6, los alfa 1,4 terminales ni los alfa 1,4 cercanos a los puntos de ramificación. Entonces aquí para que se acuerden un poquito, es un esquema bastante básico porque la mayoría de nuestra dieta se basa en almidón y glucógeno. Sobre ese almidón y glucógeno actúan las amilasas, tanto la salival como la pancreática. Ellas van a generar polímeros ramificados no absorbibles, sobre los cuales actúan las hidrolasas de borde en cepillo, y ellas son las que van a generar los monosacáridos, que es una mezcla de glucosa, fructosa y galactosa que sí van a poder ser absorbidos. Entonces, esta lámina es para que vean las enzimas del borde en cepillo. Esta lámina está en las láminas de la Porphyrin y es para que vean que se podría decir que los complejos que van a generar las formas absorbibles. Importantísimo que tengan en mente la lactasa, porque la lactasa es una enzima que podría faltar en las personas. Entonces, ¿qué ocurre si hay una deficiencia de lactasa? Si no tienes lactasa, no vas a poder hidrolizar la lactosa en glucosa y galactosa, que son sus componentes. Entonces, esa lactosa no se va a poder absorber, sino que más bien va a permanecer en la luz del intestino y genera un gradiente osmótico. Ese gradiente osmótico produce la salida de agua y podría generar
una diarrea osmótica, que es lo que suele pasar. Ahora, luego de que esos carbohidratos se digirieron, ¿cómo se van a absorber? Bueno, básicamente la absorción de los carbohidratos va a ser a través también de dos estrategias. ¿Cuáles son esas dos estrategias? Uno es el transportador SLGT1, que es un cotransportador que utiliza la glucosa y la galactosa. Es un cotransportador con sodio que permite que ingrese al interior de la célula tanto sodio como glucosa y galactosa. ¿Qué ocurre? Que este transportador va a depender de la disponibilidad del sodio. ¿Ok? Y luego está el transporte de GLUT5, que es para la fructosa, que como sabemos el GLUT5 es un canal, entonces es una difusión facilitada que va a ingresar al interior de la célula a favor de su gradiente. Una vez dentro de la célula, pues todos esos monosacáridos pueden ser utilizados en lo que sería la utilización metabólica celular como tal. Y luego ellos pueden salir acá por la membrana vasolateral, acá está, que puede salir por el GLUT2 o por el GLUT5, ¿ok? Para ser utilizados en el organismo. Ahora, ¿qué es importante también? Que lo que ocurre con en el intestino grueso, con aquellos carbohidratos que no son digeribles. Entonces, los carbohidratos que no son digeridos en el intestino delgado pueden estar constituidos o por fibra insoluble o por fibra soluble. La fibra insoluble es aquella fibra que no pueden ser ni digeridos ni absorbidos, ni en el intestino delgado ni en el intestino grueso. Y son aquellos compuestos que van a entrar y salir exactamente de la misma forma. ¿Por qué? Porque el cuerpo no tiene las enzimas necesarias para poder procesarlos, mientras que la fibra soluble sí tiene la capacidad de seguir realizando monosacáridos, pero son fermentados por la microbiota bacteriana del colon. Y aquí le pongo una nota importante para que la lean una vez que revisen la presentación. Ajá, muchachos, continuando con la digestión y la absorción de las proteínas, tenemos que esta también se va a dar por pasitos. El primero de ellos es el que se va a dar en la luz gástrica, donde por la acción de la pepsina, que es una endopeptidasa, y por la propia secreción ácida se van a generar polipéptidos, oligopéptidos y péptidos largos. Ellos van a pasar a la luz intestinal, donde por acción de las proteasas pancreáticas se van a generar formas más pequeñas y sobre esas formas van a actuar las carboxipeptidasas. Esas carboxipeptidasas van a generar los oligopéptidos y los péptidos cortos sobre los cuales van a actuar las enzimas que se encuentran en el borde en cepillo. Otra vez súper importante que esto lo mantengan en mente. El borde en cepillo es el encargado de generar las formas absorbibles que en el caso de las proteínas son los tripéptidos, los dipéptidos y los aminoácidos libres. Lo hace mediante la acción de las aminopeptidasas y de las carboxipeptidasas. Sin embargo, esos tripéptidos y dipéptidos pueden ingresar al interior del enterocito, ¿ok? Y en el interior del mismo, por enzimas que son peptidasas citoplasmáticas, se van a generar aminoácidos libres. Ahora, una vez que se digirieron estas proteínas, ¿cómo se van a absorber? Vamos a tener que la absorción de las proteínas se va a hacer a través de dos estrategias. La primera sería el 70% como aminoácidos. Esos aminoácidos lo que van a hacer es que se van a absorber siguiendo el gradiente de sodio a través de transportadores de alta especificidad que utilizan los aminoácidos como subgrupos de ellos. Entonces tienes, por ejemplo, un transportador para aminoácidos básicos y un transportador para aminoácidos ácidos. ¿Ok? Luego tienes que el otro 30% se va a absorber como péptidos cortos, que son los tripéptidos y los dipéptidos, que van a través de un transportador en común, que es el PEPT1. Ese PEPT1 es un transportador activo que está asociado al ingreso de los hidrogeniones. Entonces, ¿qué es importante? Que los aminoácidos como tal, ellos no van a competir con la absorción de tripéptidos y péptidos porque utilizan estrategias distintas, pero sí pueden inhibir la absorción de tetrapéptidos porque ellos tienen que ser hidrolizados a aminoácidos. Y entonces, obviamente, sí pueden inhibir esa hidrólisis. Ahora, también hay que mantener en cuenta que estos transportadores de aminoácidos van a tener capacidad de redundancia. ¿Por qué se dice que son redundantes? Se dice que son redundantes porque numerosos aminoácidos pueden ser transportados por más de un solo transportador. Y este esquema que está acá es un esquema bastante básico para simplemente tener en mente cómo es la digestión de las proteínas. Entonces, acuérdense siempre que la proteína está en la luz gástrica, en este caso, sobre la proteína actúa la pepsina genera polipéptidos y oligopéptidos y sobre ellos van a actuar las proteasas pancreáticas. Esas proteasas pancreáticas se van a encargar de generar los oligopéptidos sobre los cuales van a actuar las enzimas del borde del cepillo y van a generar entonces tripéptidos, dipéptidos y aminoácidos, que son las formas absorbibles. Se les pongo en la nota para que porfa no se les olvide porque siempre lo preguntan. Ok, en cuanto a la digestión y la absorción de las grasas, vamos a tener que también se va a dar por pasos, como los carbohidratos y las proteínas, solo que acá van a ser tres. El primero es la secreción salival a través de la lipasa lingual,
el segundo sería la secreción gástrica a través de la lipasa gástrica y el tercero, la secreción biliar y pancreática a través de la bilis, la lipasa pancreática, la colipasa, la fosfolipasa y la colesterol-esterasa. Entonces vamos a comenzar hablando de que hay que acordarse de que las grasas son compuestos liposolubles y por lo tanto no van a ser solubles en medio acuoso. Entonces se necesita una estrategia que permita solubilizar esas moléculas para que puedan interactuar en un medio acuoso con enzimas proteicas, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la estrategia? La bilis, ¿ok? Esa bilis va a ser necesaria para solubilizar esas grasas y que puedan ser de esa forma digeridas y seguidamente transferidas a la fase acuosa para que una vez allí puedan ser absorbidas. Entonces, para poder digerir esas grasas se necesitan de dos pasos. Uno que sería la emulsificación de las grasas, que consiste en fragmentar esa gota de grasa en partículas muy finas que pueden formar suspensiones homogéneas. Este proceso de emulsificación comienza en la cavidad oral cuando se comienza a masticar. ¿Por qué? Porque en la masticación se van a liberar de la matriz alimenticia una gran cantidad de lípidos donde inician su fragmentación. Luego esa masa va a pasar al estómago donde en temperatura normal van a formar una fase líquida, ¿ok? Esa fase líquida va a tener la capacidad de flotar sobre la fase acuosa. Entonces se supone que dificulta el acceso de las enzimas proteicas a esa fase. Entonces, ¿qué ocurre? Que comienzan los movimientos de mezcla y trituración para formar una emulsión inestable. Esa emulsión inestable luego pasa al intestino donde se forman las micelas mixtas. Entonces, en el intestino delgado lo que va a ocurrir es que además de los movimientos de mezcla, por acción de las sales biliares y de los fosfolípidos de la secreción biliar, van a disminuir la tensión superficial y entonces facilitan, ¿ok?, lo que sería la digestión de esas gotas de gas. Es decir, las sales biliares van a tener la función de estabilizar la emulsión, porque ellas van a rodear cada microgota para formar una suspensión estable de esas micelas mixtas. Que es importante que tengan en cuenta que la emulsificación de las grasas como tal no es un proceso de digestión, es un proceso mecánico y es un proceso químico, pero no es un proceso enzimático. En la digestión de las grasas, como sabemos, esa lipólisis salival y lipólisis gástrica en general van a ser lipólisis incompletas. ¿Por qué? Porque ellas van a formar, esta primera que está acá, ellas van a tomar los triglicéridos, por acción de la lipasa, van a formar un triglicérido y un ácido graso. El ácido graso es una forma absorbible como tal, pero el triglicérido no. Entonces esto se puede decir que es una digestión incompleta. Pero la lipólisis intestinal, que son estas que están acá, donde se toma el triglicérido por acción de la lipasa con el cofactor polipasa, forma un 2-monoglicérido y ácidos grasos. Ambas moléculas van a ser absorbibles. Luego se toman los fosfolípidos y por acción de la fosfolipasa 2 se forma el lisofosfolípido y el ácido graso, que también van a ser absorbibles ambos. Y por último se toman los estés de colesterol y por acción de la colesterol esterasa se forma el colesterol y el ácido graso, ambos también absorbibles. Entonces, la lipólisis intestinal es la que se encarga de formar la digestión completa de las grasas. ¿Qué ocurre? Que en la mayor parte, obviamente, la lipólisis va a ocurrir entonces en el intestino delgado. Esto es importante que lo tengan en cuenta y por eso se los dejo en el texto. Que en ausencia de micelas mixtas se va a perder entre el 40 y el 50% de la grasa que se consume, es decir, que el paciente va a tener esteatorrea. La deficiencia de las sales biliares va a afectar la digestión y la absorción del colesterol, de las vitaminas, de los fosfolípidos y de los triglicéridos de cadena larga y de todos sus productos de digestión, porque no se van a solubilizar. Y entonces, si no se solubilizan, no se van a poder absorber. Luego, la ausencia de micelas mixtas, los triglicéridos de cadena media y corta van a poder ser digeridos y sus productos de digestión van a poder ser absorbidos, porque los triglicéridos de cadena media y corta están formados por ácidos grasos de cadena media y corta, que en general son moléculas pequeñas que no necesitan de solubilización como tal. Y luego están los triglicéridos de cadena media y corta y ácidos grasos de cadena media y corta que no requieren de micelas porque son solubles en medio acuoso. Esto es por su tamaño tan pequeño, pero sí requieren de acción de la lipasa pancreática, los triglicéridos, no los ácidos grasos. Es importante que eso lo tengan en cuenta, sin embargo, la profe Monbrú les puso un cuadrito también, que es súper importante que lo revisen. Ahora, ¿cómo se absorben esas grasas? Ok, las grasas, como sabemos, son liposolubles y el 95% se absorbe en duodeno y en yeyuno. ¿Qué es lo que ocurre? Ellas van a pasar libremente por difusión simple a través del borde del cepillo, ¿ok? Entran por el borde del cepillo y una vez allí se unen a proteínas específicas que son estas que están en moradito, ¿ok? Y se van a transportar hacia el retículo endoplásmico liso, que es este que está acá. En el retículo endoplásmico liso se van a encargar de reesterificarse, es decir, van a volver a formar los productos que se degradaron, que serían triglicéridos, fosfolípidos, el éster de colesterol y las vitaminas liposolubles, que luego van a pasar a lo que sería el retículo endoplásmico rugoso, donde se van a unir a poliproteínas y van a ensamblarse kilomicrones y VLDLs. ¿Okay? A partir de allí pasan al Golgi,
que no veo mi cursor, pero pasan aquí al Golgi para ser etiquetados y de allí expulsados por exocitosis en vesículas que luego no pasan a circulación linfática. Y por último, es un poquito hablarles de cómo es la absorción de los ácidos grasos de cadena media y corta, que como les dije, siguen una vía completamente distinta por su pequeño tamaño. Ellos van a ser digeridos, absorbidos y metabolizados de manera distinta porque no requieren solubilizarse en micelas. Entonces van a pasar por vía paracelular, es decir, a través de las uniones estrechas entre dos células epiteliales, ¿ok? Ellos no necesitan de ser restrictificados, necesitan incorporarse a kilomicrones para poder tener alguna función, sino que más bien todos aquellos que no se vayan a utilizar, ¿ok? Van a ser transportados por circulación portal unidos a la albúmina, ¿ok? Y pasan como ácidos grasos no esterificados. Ok, muchachos, sé que esta lámina generalmente causa estrés, que la gente suele no entenderlo, pero en verdad es más simple de lo que parece. Entonces, ¿qué es importante que tienen que tener en cuenta? Que siempre para poder absorber un compuesto, en caso de las grasas, tiene que solubilizarse para poder interactuar en el medio acuoso para poder absorberse. Entonces, acuérdense que siempre la estrategia que se utiliza para solubilizar son las sales biliares, pero que además, sobre algunos compuestos necesitas la acción de la lipasa pancreática para poder tú absorber ese compuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Que los ácidos grasos de cadena media y corta y los triglicéridos de cadena media y corta, por su tamaño, no van a requerir de solubilización, es decir, no requieren de sales biliares, que es lo que le colocan acá. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que los triglicéridos de cadena media y corta, como son triglicéridos, necesitan de la lipasa para poder degradarse, ¿ok? Entonces, necesitas de la lipasa para formar el diglicérido y el ácido graso. Y por eso es que se dice acá, y está en el cuadrito, que estos van a ser solubles, no requieren de sales biliares, pero los triglicéridos sí requieren de lipólisis pancreática, porque no son formas absorbibles. Los ácidos grasos de cadena larga son otra historia. ¿Por qué? Porque ellos sí van a necesitar de sales biliares, pero como son ácidos grasos, no requieren de lipasa pancreática, ¿ok? Porque son formas absorbibles. Sin embargo, ¿qué es lo importante también que tengan en cuenta? Que las estructuras más largas, es decir, los triglicéridos de cadena larga, las vitaminas liposolubles, los fosfolípidos y el colesterol, van a necesitar tanto de sales biliares, porque son insolubles, como de lipólisis pancreática, porque se tienen que degradar, ¿ok? Entonces, tienen que sentarse con este cuadrito, leerlo con calma y buscarle la lógica, ver en dónde actúan las sales biliares, ver en dónde actúan las lipasas pancreáticas. Y bueno, aquí les puse al ladito esta imagen porque a mí me parece más fácil ponerles la estructura del triglicérido y que se acuerden que ese triglicérido necesita la lipasa, que era lo que muchas veces se nos olvidaba a nosotros el año pasado. Ok, muchachos, este cuadrito también es de la profe Monbrun. Es un poquito más complejo que el anterior, pero sin embargo, si utilizan la misma estrategia de primero ver dónde utilizas la sal biliar y dónde utilizas las enzimas pancreáticas, es un poco más fácil entenderlo. Entonces, ella les plantea cuatro condiciones, vamos a ir analizando cada una de ellas. En la primera condición es un paciente que tiene insuficiencia de sales biliares, pero que tiene las enzimas pancreáticas bien. ¿Qué significa que tiene este paciente? Este paciente no va a poder solubilizar, ¿verdad? La mayoría de las grasas. ¿Qué es lo que va a estar soluble? Lo que de por sí ya es soluble, que es lo que le había dicho, los ácidos grasos de cadena media y corta y los triglicéridos de cadena media y corta. Ahora, ¿qué se va a poder digerir? Los ácidos grasos que evidentemente no requieren de algo adicional para poder digerirse, pero también se va a poder digerir los triglicéridos. ¿Por qué? Porque vas a tener la lipasa perfecta. Entonces, ¿qué absorbe esa persona? Absorbe el monoglicérido que viene de la digestión del triglicérido y los ácidos grasos de cadena media y corta. En el siguiente escenario sería un paciente que tiene sales biliares, pero que no tiene enzimas pancreáticas. ¿Qué quiere decir? Que esa persona va a poder solubilizar. Solubiliza todo. El problema es que no puede absorber nada, porque no tiene enzimas pancreáticas que hagan digeribles ninguno de los compuestos de las grasas. Entonces, ¿qué va a poder absorber esa persona? Únicamente lo que de por sí es soluble y absorbible, que son los ácidos grasos de cadena media y corta. En el tercer escenario es un paciente que tiene sales biliares, pero tiene insuficiencia únicamente de lo que es lipasa pancreática, ¿ok? Entonces, ¿qué te está diciendo esa persona? Esa persona ocurre que él va a tener capacidad de solubilizar todos los compuestos. ¿Por qué? Porque sí tiene sales biliares. ¿Pero qué digiere? Va a digerir todo excepto los triglicéridos, porque la lipasa pancreática a nivel de qué actúa. La lipasa pancreática únicamente actúa para degradar los triglicéridos en presencia de colipasa. Entonces esa persona que puede absorber todos los ácidos grasos y puede absorber el colesterol, que depende de la colesterol grasa, los lisofosfolípidos, que dependen de las fosfolipasa 2 y las vitaminas liposolubles. Y en el último escenario es un paciente que tiene sales biliares, pero que solo tiene lipasa pancreática.
que está diciéndote este paciente que puede solubilizar completamente todas las grasas porque tiene sales biliares, pero solo va a digerir, como solo tiene lipasa pancreática, solo digiere triglicéridos. Porque acuérdense que la lipasa pancreática solo digiere triglicéridos. Entonces, ¿qué es lo que absorbe esa persona? Únicamente va a absorber los productos de digestión de los triglicéridos, es decir, el 2-monoglicérido, el ácido graso de cadena larga, el ácido graso de cadena media y el ácido graso de cadena corta. Y bueno, espero que les haya servido este resumen de las tablitas. Es de verdad importante que las entiendan porque es pregunta de examen, ¿ok? Siempre lo preguntan, se lo van a preguntar de alguna forma.